Ustedes saben, ¿no? Los títulos de cada sección son títulos que alguien más puso, son medios modernos, no son de la Biblia. Los títulos de cada parte de la Biblia se los agregó algún hermano en algún momento como para ayudarnos a nosotros a entender los distintos temas. A veces cuando estamos estudiando, nosotros respetamos esas divisiones, a veces no, buscamos otras, porque entendemos que la forma mejor de entender un pasaje es otra, ¿no? Agregando algunos versículos que están más atrás o más adelante. Bueno, en nuestro caso hoy, miren, nuestro pasaje va a coincidir con la división que ustedes tienen en su Biblia Reina Valera 60, e incluso, coincide hasta el título del sermón. El sermón de hoy se llama Una fe que vence y el título del pasaje es La fe que vence al mundo. Yo me recuerdo siempre que en la primera iglesia en la que yo comencé a asistir había un hombre, Oscar se llamaba él, y cada vez que a él le tocaba dirigir la reunión, uno sabía que iba a cantar una canción. Esa era el hit de él. Y decía la canción, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, cantaba él. Y la verdad que es así. En el nombre del Señor y en el Señor, nosotros somos victoriosos. Ahora, al leer este pasaje, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿victoriosos sobre qué? ¿Y de qué forma? ¿Qué significa esa victoria que el Señor nos da? Y bueno, vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 4 maneras o 4 formas de una fe que vence. Dice nuestro pasaje, abra por favor su Biblia, son 5 versículos, del verso 1 al 5, y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El título de nuestro sermón de esta mañana surge del versículo 4, ¿no? Cuando dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe cristiana es una fe que vence al mundo. Y en este pasaje lo que nosotros vamos a encontrar es cómo de alguna manera, yo pensaba en, ¿vieron los chiquitos que a veces uno le compra esos juguetes, esos jueguitos que enhebran cuentas para hacer pulseritas? ¿Les han regalado o no? Son re lindos. Vienen distintas cuentas y vos las enhebrás y armás con eso una pulserita, un collar. ¿Los conocen? ¿Sí o no? Bueno, Juan, a lo largo de su carta, ha estado hablando de verdades. Todas las verdades apuntan a lo mismo. Pero él ha tocado varios temas y nosotros lo dijimos ya. Juan habló de la fe y lo dijo varias veces, habló del amor, habló de la obediencia, habló de creer en el Hijo, habló de permanecer en el Hijo, habló de permanecer en la verdad, habló de andar en la luz. Son como distintos temas y él los une. Él dice, estos temas no son temas aislados. Una lectura descuidada y no atenta de la primera carta de Juan podría hacernos pensar a nosotros que Juan habla de un tema, después salta otro, después salta otro, después salta otro. Como que es todo
un desvarío, como es que hay alguien que está hablando y lo que se le ocurre lo va diciendo. Y en realidad la estructura de la carta es ir hablando en un como si fuera una espiral, ir tomando un tema, después otro, y volver al primer tema, pero ya abordarlo de una manera más profunda y después más profunda. Por ejemplo, nosotros vimos el domingo pasado cómo él hablaba del amor. Y la primera vez que habló del amor dijo una cosa, la segunda vez dijo otra, y la tercera vez que habló del amor terminó afirmando la gran verdad de que Dios es amor. Juan es cada vez más profundo. Y en este pasaje de hoy nosotros vamos a ver cómo Juan agarra una pelotita, una perlita, y otra, y juntas las enhebra y dice, al final nos muestra que esas tres enhebradas juntas son parte de una misma pieza, como quien dice. ¿Sí? Y va a mostrarnos cómo esos tres elementos que aparecen en este pasaje de hoy son tres elementos que al final forman parte de lo mismo. ¿Qué es eso mismo? ¿Cuál es el nombre de la pulsera? La fe que vence al mundo. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son las tres pelotitas de esa fe que vence al mundo? Las tres perlas. Primero, fe en Cristo. Que nosotros creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Segundo, amor a los demás. Y tercero, obediencia a los mandamientos de Dios. Estas tres cosas que nosotros podríamos pensar que son cosas distintas, Juan las atraviesa, las pone juntas y nos dice, todo esto es lo mismo. No se puede tener una sin la otra. Todas estas son caras distintas, pero de una misma cosa, que es la fe que vence al mundo. Es esa fe la victoria que ha vencido al mundo. Y nosotros vamos a ver cuatro cosas entonces sobre una fe que vence al mundo. En la primera parte del versículo 1 vamos a ver que no es una fe que vence, es una fe que está puesta en Jesús. En la segunda parte del versículo 1 vamos a ver que una fe que vence es una fe que ama. En los versículos 2 y 3 vamos a ver que una fe que vence es una fe que obedece los mandamientos de Dios con gozo. Y finalmente en los versos 4 y 5 vamos a ver que una fe que vence es una fe que puesta en Jesús nos da la victoria sobre el mundo. Vamos entonces a nuestra primera parte. Nuestro primer encabezado es el que dice, una fe que vence es una fe que está puesta en Jesús. Juan comienza este pasaje, esta sección de su carta, con una afirmación muy importante, muy central. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Miren qué tremenda afirmación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué está afirmando él? ¿Quién es nacido de Dios? Vamos a dar la vuelta. Es nacido de Dios, ese es el sujeto de la oración, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Quién es nacido de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y esta definición tiene como dos aristas, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, es una definición muy abarcativa. ¿Qué hace falta o cuál es la evidencia de que alguien es nacido de Dios? Creer que Jesús es el Cristo. Eso es lo que hace falta. Por eso Juan dice, todo aquel que cree. Él comienza con esta definición súper abarcativa. ¿Qué hace falta para que alguien sea nacido de Dios? Que haya leído, perdón, lo dije, fue un lapsus. Que haya leído el último libro de MacArthur. Qué bendición, ¿no? Si uno lo lee. Pero ¿es ese un requisito? ¿Que adhiera a tal o cual confesión de fe? ¿Es un requisito para ser nacido de Dios? ¿Cuál es el requisito?
creer que Jesús es el Cristo. Así que la evidencia es esa, una fe puesta en Jesucristo. Y por eso Juan dice, todo aquel, y abre el abanico. Con ese todo aquel, él abre, pero después lo cierra, porque no es todo, es todo aquel que cumpla con esta condición. Por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ser nacido de Dios tiene un solo requisito. El único requisito para ser nacido de Dios es creer que Jesús es el Cristo. Fácil, ¿no? Un solo requisito. No hay una lista de requisitos a llenar. Uno solo. ¿Cuál es? Creer que Jesús es el Cristo. Ahora, este requisito es obligatorio. Si no se cumple con ese requisito, no importa qué otras características nosotros podamos tener, qué otras cosas podamos afirmar acerca de nosotros mismos. Si nosotros no creemos que Jesús es el Cristo, no somos nacidos de Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, pueden reconocer a Jesús como el Cristo. Jesucristo, hablando con un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el requisito? Uno solo. Creer que Jesús es el Cristo. Pero ese requisito es obligatorio. No importa cualquier otro requisito que vos puedas decir, si no está este primero. Este es el único necesario. Una fe que descanse en Jesucristo. Dice un comentarista sobre este pasaje, aquí Juan no está tratando de mostrar cómo una persona puede experimentar el nuevo nacimiento. Lo que busca es señalar la evidencia que comprueba que una persona está en la relación permanente de un hijo con Dios su Padre. Esa evidencia es que se mantiene fiel a la fe verdadera respecto a Jesús. Nosotros tenemos que recordar que Juan está hablándole y escribiéndole a personas a las que les habían querido cambiar su concepto acerca de Cristo. Los falsos maestros que estaban recorriendo las iglesias de la zona de Éfeso afirmaban una identidad de Jesucristo errónea. Ellos, cuando la iglesia afirma que Jesús es el Cristo, está diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es el Verbo eterno, el dador y sustentador de la vida, pero también Jesús es hombre, ese hombre que nosotros hemos visto y hemos palpado. Las dos naturalezas que habitan en una sola persona, en la persona de Cristo. Y esto tiene dos aristas. En primer lugar, nosotros tenemos que tener una fe bíblica con respecto a quién es Jesús. La gran pregunta para todo hombre en esta tierra es esa. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios? Sí. Si alguien no afirma que Jesús es Dios, es un anticristo. Lo dijo Juan. ¿Es Jesús hombre? Sí, plenamente hombre. Porque también Juan y toda la Biblia afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros lo vimos, lo contemplamos. Y lo que contemplamos fue la gloria de Dios revelada en la persona del Hijo.
Cualquier iglesia, maestro, cualquiera que afirme otra cosa respecto a Jesucristo es un anticristo. Ahora, esa es una realidad a la que nosotros tenemos que adherir, que tenemos que creer con nuestras mentes. Es algo que tenemos que entender y abrazar. Entender. Lo vamos a entender. Es una verdad que tenemos que afirmar. No vamos a entender plenamente esto. Este es el gran misterio del Evangelio es este. ¿Cómo es posible que el Dios que era antes de que nada fuese, el Dios que hizo todo lo que se ve de aquello que no se veía, ese Dios haya tomado forma de su misma creación? Eso es demasiado grande para que nosotros lo entendamos completa y plenamente. Pero es una verdad que nosotros tenemos que creer. Ahora, en esa verdad, nuestros corazones también tienen que descansar. Es una fe que nosotros abrazamos y que tiene un impacto en nuestra vida, que Jesucristo se haya hecho carne. No es solo una afirmación intelectual, no es solo una afirmación lógica, no es una declaración matemática. Jesucristo es plenamente Dios, Jesucristo es plenamente hombre. Eso me tiene que llevar a mí a una comunión íntima con ese Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre por amor a mí. Esa es una fe que está puesta en Jesús. Ese es el que realmente es nacido de Dios, el que ha puesto su fe en esta verdad. Dios mismo se hizo carne en Cristo. Entonces, una fe que vence es una fe que está puesta en Jesús. La fe cristiana implica valores, implica mandamientos, implica ideas, pero el núcleo y el fundamento de nuestra fe es una persona, la persona de Jesucristo. Y lo que implica que Dios se haya hecho hombre. Dios se hizo hombre para salvarnos. Yo siempre pienso, ¿no? Yo leo a veces los mitos de Grecia, ¿no? Y había dioses que tomaban forma humana, pero esos dioses venían a buscar novia a la tierra y a hacer, porque son dioses que no existen, porque son dioses creados por el hombre, a imagen del hombre y apetito del hombre. ¿Por qué el Evangelio a veces es tan sorprendente? Porque a ninguna persona en el mundo, por más creativa que fuera, por más imaginativa que fuera, se le podría haber ocurrido esto que hizo Dios. Dejar su trono, despojarse de todos los honores, hacerse esclavo nuestro, venir a servirnos hasta entregar su vida. Eso es inimaginable. Jesucristo, quien es la expresión del amor de Dios manifestada a los hombres. En Cristo el Creador se vuelve accesible, se vuelve cercano. Y nosotros somos alcanzados por ese mismo Dios al que hemos rechazado e ignorado. La fe que vence al mundo no es una fe humana. No es decir yo creo tal cosa. Yo acepto, yo digo, sí, esto debe ser cierto. Santiago es el que dice, los demonios creen y tiemblan, pero no confían en Cristo, no se arrepienten. Su fe no es una fe que vence, es una fe vencida, en todo caso. Nuestra fe no es la esperanza ingenua de que todo va a salir bien tampoco. No, yo tengo fe. Alguien está enfermo y está grave, y yo tengo fe de que esa persona, eso es, bueno, son buenos deseos, es esperanza, pero no es la fe que vence al mundo.
no es asentir intelectualmente a ciertas verdades, no es sentirse emocionalmente de determinada manera. La fe que vence al mundo es aquella que descansa y que está puesta en aquel que venció. Jesús es el que ha vencido al mundo al demostrar que sus dioses y sus ídolos solo conducen a la separación de Dios y a la desesperación destructiva. Él ha vencido al mundo al destruir precisamente aquello que nos separa de Dios, el pecado, la muerte. Entonces, la fe que vence al mundo es una fe que está puesta en Jesús, el Hijo de Dios. La afirmación esta, que Jesús es el Cristo, es entonces una afirmación que estaba destinada a combatir a todos aquellos que tenían una visión y una comprensión incorrecta acerca de quién es Jesús. Es necesario que nosotros tengamos una comprensión bíblica acerca de quién es Jesús. Pero esa convicción bíblica debe llevarnos a una comunión. La fe que vence al mundo es una fe que nos une al Señor. Una fe que descansa en el Señor. No es solo asentir, es hacerlo nuestro a eso. Es confiar en quién Él es y lo que Él ha hecho. En segundo lugar, y vamos a la segunda parte del versículo 1. Una fe que vence al mundo es una fe que ama. Y dice Juan, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Miren, ¿no? Pareciera como que salta, pero vayan viendo, siguiendo la lógica. Tic, ahí te metí otra cuentita. Primer cuentita, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahora dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también, ahí está, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Juan pone a la par estas dos cosas, haber nacido de Dios y amar a Dios. Porque, sin duda, van atadas. Efesios capítulo 2, verso 1, nos habla de qué significa haber nacido de Dios. Efesios 2.1 dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando la Biblia dice que nosotros somos nacidos de Dios, no dice solamente que nosotros fuimos creados por Dios. Está refiriéndose a esto, que nosotros estábamos muertos, estábamos condenados. Y esa fe que nosotros depositamos en Jesús es una fe que nos dio vida. Dios nos dio vida, nos sacó de la muerte y nos dio vida. ¿Y cómo vamos a responder a que Dios haya hecho eso en nosotros, sino amándolo? Haber nacido de nuevo es haber recibido vida y siendo conscientes de nuestra anterior condenación espiritual, la única manera de responder a tal amor es amando a aquel que nos dio vida. Va atando, Juan, dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que no haya nacido de Dios puede creer en Jesús como el Cristo. Y si vos naciste de Dios porque pusiste tu fe en Cristo, fuiste rescatado de tu pecado y entonces ahora amás a Dios. ¿Cómo no vas a amar a aquel que te sacó de lo más oscuro, de lo más... en el momento en que el Espíritu Santo de Dios nos permite darnos cuenta de la oscuridad en la que nosotros estábamos metidos? Y nos saca de esa oscuridad, nos saca de la muerte y nos pone en su vida. Cuando nosotros miramos para atrás y nos damos cuenta de lo que ha pasado, ¿cómo no vamos a reaccionar amando a Dios? Miren, recién cuando veníamos, cometí un error yo. Me largué a mandarme yo y le tocaba mandarse al otro.
Y después me di cuenta de que lo tendría que haber dejado pasar al otro. Y que podría hasta haber terminado tocándome con el otro. Pero viste, cuando vos, después que pasó, te pasó algo, vos mirás para atrás y te das cuenta. Ahí te das cuenta de lo que podría haber pasado. Las personas que no han nacido de Dios, que no han nacido de nuevo, están tan metidas en la oscuridad, tan metidas en las tinieblas, que o piensan que eso es lo único que hay, o piensan que está bien vivir así, o se aferran, o les gusta, o justifican, porque nosotros también estábamos así. Pero un día Dios, con su misericordia, extendió su mano y nos alcanzó y nos rescató. Y ahora nosotros miramos para atrás y vemos la oscuridad, la condenación en la que estábamos. Y solo hay una forma de responder, y es amando a Dios. Ya Juan lo dijo, ustedes aman a Dios porque Dios los amó a ustedes primero. Ahora, Juan agrega otra cuentita a esa joya que está haciendo. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La lógica de Juan es esta. Si vos, que estabas muerto, si vos, que estabas condenado, fuiste amado de forma tal que fuiste traído a la vida, vas a amar a aquel que te dio vida. Y ese amar al que te dio vida va unido, sí o sí, a que vos también vas a amar a aquel que recibió vida igual que vos. Porque la vida que vos recibiste no la buscaste. La vida que vos recibiste no la merecías. Y entonces la vida que el otro recibió tampoco la merecía. ¿Pero qué te vas a creer vos? ¿Superior al otro? Si vos tampoco. Y entonces, si Dios me amó a mí y yo no me lo merecía, ¿cómo no voy a amar a aquel a quien Dios amó? Porque si yo no amo a aquel a quien Dios ama, le estoy diciendo a Dios que Dios se equivocó en amar a ese que ama. ¿Se entiende? La consecuencia natural de amar a Dios es amar a los demás. Y Juan se enfoca en que si amamos a aquel que nos dio la vida con su perdón, también amaremos a aquellos que como nosotros mismos han recibido su perdón. En 2 líneas Juan describe a los creyentes. Ellos son nacidos de Dios, han nacido de Dios por su fe en Jesús el Cristo. Y esa fe ahora los mueve a amar al que los hizo nacer de nuevo. Y naturalmente esa misma fe se hace evidente en el amar a aquellos que son sus hermanos. Cuando Juan usa 2 veces el mismo verbo, el verbo engendrar, nos recuerda que nuestra relación con los otros creyentes es una relación de amor, porque Él con su amor nos dio vida a mí y también a mi hermano. Dios me engendró. Ser nacido de Dios y ser engendrado por Dios es lo mismo. Dios me dio vida. Dios me dio vida. Yo no soy de generación espontánea, como se dice. Yo no me hice solo. No puedo. ¿Quién puede? Nadie. No. Dios me hizo. Dios me hizo así físico, como criatura, y a todos los hombres. Pero ¿quién me dio vida a mi vida espiritual? ¿Quién me hizo un hijo de Dios? ¿Quién me hizo un seguidor de Jesucristo? Él. No fui yo. Ahora, ese recordatorio de haber sido engendrado, no fuiste vos, fue Dios el que te dio vida. Porque si hubiera sido vos tendrías derecho a jactarte de algo. Pero como no fuiste vos, fue Dios, Dios te dio vida a vos, Dios le dio vida a aquel. Y entonces vos amás a Dios como respuesta y amás al otro. Amar a Dios va atado, va unido, no hay forma, no se puede separar. La conclusión del pasaje de hoy es esta, hermanos. Una fe que vence al mundo es una fe que cree en Jesucristo, que está firmemente descansando en Jesucristo y en su obra en nosotros. Una fe que ama a Dios, una fe que ama a los hermanos y una fe que obedece a Dios y lo hace con gozo. Todas esas son cuentitas de la misma pulserita. Van unidas.
No hay forma, nosotros no podemos elegir. Es un all inclusive, va todo incluido. No podemos decir, me quedo con esta opción. Es así, es el combo completo, por decirlo. Si no está el combo completo, te vendieron otra cosa. Nuestra fe es una fe que hemos recibido al ser amados hasta lo sumo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y porque hemos sido engendrados del amor, amamos. Los seguidores de Jesucristo hemos recibido un amor que no tiene comparación en este mundo. Y ese amor es un llamado a que nosotros amemos como nadie en este mundo puede amar. La fe radical en Cristo es una fe que nos lleva a amar incluso cuando nadie espera que amemos. O especialmente cuando nadie espera que amemos. Amar cuando es lógico, amar cuando es razonable, amar cuando es esperable, lo hace cualquiera. Amar cuando no es lógico, amar cuando no es esperable, amar así, sacrificialmente, es amar en respuesta al amor sacrificial de Cristo. Y ese es el amor que distingue a los discípulos del Señor. En los versículos 2 y 3 vamos a ver entonces, en tercer lugar, que una fe que vence es una fe que obedece los mandamientos de Dios y lo hace con gozo. Juan dice, ¿no? ¿Van siguiendo la lógica de Juan? Creer en Cristo, amar a Dios, amar a los demás, ser nacido de Dios. Y ahora él va a decir, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan comenzó con una fe puesta en Jesús como la evidencia de que hemos nacido de Dios. Unió esto con nuestra respuesta amorosa a Dios por su perdón, desbordando en amor a los que disfrutan de ese mismo perdón. Y ahora agrega otro eslabón a esta maravillosa cadena, la obediencia a los mandamientos del Señor. Lo que Juan afirma es que nuestro amor al prójimo se hace evidente en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pareciera extraña de alguna forma la lógica de Juan. Disculpen, ¿eh? Porque él dice, en esto conocemos, en esto sabemos que es cierto, en esto se hace evidente que nosotros amamos a los hijos de Dios. Porque, o sea, la lógica podría ser, si yo digo que amo a Dios, voy a obedecer a Dios, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Ese es el ideal en nuestra casa. Que nuestro hijo no nos desobedezca, no porque tenga miedo al castigo, sino porque realmente sabe que cuando él desobedece, se hace mal a sí mismo y ofende a un papá que lo ama. Ese es el objetivo. Eso es lo que nosotros queremos que a veces nuestros hijos noten. Que la desobediencia es eso, es una falta de amor y es un dañarse a ellos mismos. Pero esa sería una lógica bastante clara, pero la lógica acá es otra. Miren, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan está diciendo que una forma de amar a nuestros hermanos es amando a Dios y obedeciendo a los mandamientos de Dios. Obedecer a los mandamientos de Dios es amar a nuestros hermanos. Es una idea no tan fácil de captar. La afirmación de que hacemos evidente nuestro amor a Dios por medio de la obediencia es bastante comprensible. Ahora, Juan une amar a Dios con obedecerlo y une amar a los hermanos con obedecer a Dios. Y ciertamente los mandamientos del Señor lo que hacen es elevar nuestros corazones para que nuestros corazones ya no estén centrados en nosotros mismos. Que nosotros
amemos a Dios, nos va a llevar a querer obedecer a Dios, y ese amar a Dios y obedecer a Dios va a despojarnos a nosotros de los dos grandes problemas que tenemos, nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y cuando Dios nos despoja del orgullo y del egoísmo, nuestra preocupación, nuestra mirada deja de estar enfocada en nosotros mismos y entonces podemos mirar por las necesidades de los demás y podemos amar. Esa es la relación que existe entre todas estas cosas. Y el toque final de esto es que el Señor dice, Juan dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y termina afirmando, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso? Pesado. Algo pesado, algo que uno hace por obligación, algo que uno hace renegando. Si no sos nacido de Dios, obedecer a Dios es algo que haces por temor, por obligación y de mala gana. No lo haces con gozo. Es una carga. Y obedecer a Dios porque es una carga, solo va a generar frustración, porque es imposible. Dios se complace en que nosotros lo obedezcamos. Pero si nosotros lo obedecemos simplemente porque lo consideramos una obligación, eso no está naciendo de nuestro amor a Dios. Nuestra obediencia tiene que nacer del amor a Dios. Esa es la verdadera obediencia. Y cuando nuestra obediencia nace del amor a Dios y se origina en nuestro amor a Dios, que recordemos siempre, es nuestra respuesta a su amor. Si a mí me amaron así como Él me amó, tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo en la cruz, ¿cómo yo no voy a amar a Dios? ¿Cómo yo no voy a querer obedecer? Y no solo voy a querer obedecer, voy a amar obedecer, voy a disfrutar obedecer. Me voy a complacer en poder caminar con Dios, porque voy a encontrar gozo en caminar con Dios. Voy a poder hacer mías las palabras del salmista. Miren, voy a leer solo uno, pero puede leer después el Salmo 119, es uno de los salmos que más abundan esta idea. El verso 22 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. El salmista dice, tu ley es mi delicia, yo me deleito, me gusta, me gusta. ¿Vieron cuando uno tiene que comer algo por obligación, aunque no le gusta? Te invitan a un lugar y te sirven algo que a vos no te gusta. No es que no te hace mal, no te gusta. ¿Qué haces? Bueno, lo comes igual. Pero vos decís que es una delicia. ¿Cuál? En el corazón, en serio, adentro. Por más que vos le digas, sí, está rico. Pero adentro. Cuando uno realmente disfruta. Miren, ser nacido de Dios es obedecer a Dios por amor y disfrutar de eso. Disfrutar de obedecer a Dios. Encontrar gozo en obedecer a Dios, en caminar con Dios, en tener comunión con Dios. El mismo salmista decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 40 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Yo hallo gozo, hallo deleite. Me gusta, me gusta. El Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Mateo 11:30. ¿Qué dijo? ¿Que iba a ser fácil obedecerle? ¿Qué está diciendo ahí? No, está diciendo, tomen esta carga conmigo y tomen mi yugo, yo estoy del otro lado. Yo estoy del otro lado y ustedes van a encontrar gozo, van a encontrar satisfacción,
van a encontrar sentido en amarme, en conocerme y amarme, y en amar a los demás, y en amarme a mí obedeciendo mis mandamientos. Siempre en la Biblia aparece el obedecer los mandamientos del Señor como una señal de que nosotros le amamos. Nuestra fe es una fe que obedece al Señor y obedece sus mandamientos porque sabe que no hay nada más sabio que seguir sus mandamientos. Amamos obedecerlos porque son una expresión de nuestro amor a Dios y son la manera en la que nosotros aprendemos a amar de manera real a los demás. Porque si usted observa, ya lo hemos dicho esto, si usted observa todos los mandamientos del Señor, tanto del Antiguo Testamento, pero del Nuevo, todos los mandamientos del Señor son una guía de cómo nosotros amamos a los demás. Los mandamientos del Nuevo Testamento, que son para nosotros, son una guía de cómo amar a Dios y cómo amar a los demás. La Biblia nos enseña eso. Nosotros decimos, ¿no? Hay que amar a Dios, hay que amarnos entre nosotros. ¿Cómo? Bueno, vos busque todos los mandamientos del Señor, todas las enseñanzas del Señor Jesucristo están ahí para enseñarnos a amar. Por eso el Señor Jesús dijo, bueno, estuve enfermo, me visitaste, me amaste. Tuve sed, me amaste. ¿Cómo se ama? Bueno, así, práctico. Ahí están. No son gravosos, son nuestro deleite. Solo un corazón nacido de Dios puede experimentar deleite en la obediencia. Deleite. Deleite. Cualquiera puede querer obedecer a Dios. Cualquiera. Pero deleitarse en obedecer a Dios, deleitarse en Dios, porque hasta, no me malinterprete, ¿no? Porque los legalistas ponen sus reglas, las obedecen y después se deleitan, pero no en que obedecieron a Dios, se deleitan en ellos mismos, en los santos que son. Yo amo a Dios y quiero agradarle, quiero caminar en sus caminos, porque sé que si yo no obedezco sus mandamientos, lo que estoy haciendo es dándole la espalda a Él, no amándole. Yo soy consciente de que no amo a Dios lo suficiente, de que no amo a Dios todo el tiempo, ni de la manera en que debo. Yo soy consciente, pero quiero amarlo. Y porque lo quiero amar, quiero obedecerlo. Y yo encuentro gozo en eso. Encuentro gozo porque amo a Dios. Amo a Dios. Miren, Dios no nos va a amar más por lo que nosotros hagamos. Pero ¿vieron como un nene le gusta que su papá esté orgulloso de él? ¿Por qué? Porque ama a su papá. Bueno, el Padre dijo de Cristo, en Él está mi complacencia. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros también vamos a querer complacer a nuestro Dios. Nuestro amor se va a manifestar así, queriendo obedecerle. En último lugar, una fe que vence es una fe que puesta en Jesús nos da la victoria sobre el mundo. Y acá está el porqué de nuestro título de hoy. Todo lo que ha venido diciendo Juan, ahora lo cierra diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios, retoma lo que dijo al principio, vence al mundo. Fíjense otra vez, el todo, ese todo inclusivo, pero que lo cierra. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios, los que han nacido de Dios, vencen al mundo. ¿Qué significa vencer al mundo? ¿Qué significa vencer al mundo? Yo vendo algo y resulta que
en la otra cuadra abre otro negocio que vende lo mismo que yo. Y el hombre del otro negocio es malo, porque es un ventajero. Y entonces empieza a hablar mal de mi negocio, diciendo que yo vendo todas cosas de mala calidad. Empieza a ver las promociones que yo tengo y compite directamente conmigo con mala intención para apropiarse. Vencer al mundo es que yo diga, oro Señor, Señor, cerrarle el negocio al otro, así yo me queda solo mi negocio a mí. ¿Es eso? Porque muchas veces, usted sabe, ¿no? Nosotros hemos sido enseñados en que la victoria es vencer al otro. Y la Biblia no nos llama ni siquiera a ver como personas a las que tengamos que derrotar a nuestros enemigos. Es más, Jesús nos llama a amarlos. ¿Sobre qué es la victoria del cristiano? Efesios capítulo 6, verso 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra ninguna persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La fe que vence al mundo es una fe que vence al mal, que vence al pecado. ¿Cómo puede el cristiano vencer a la maldad? ¿Cómo yo puedo vencer al pecado? Juan 16:33, el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano pelea una pelea que ya terminó. ¿Vieron el boxeo que se pelean, ¿no? Los boxeadores y al final se muestra, si no hay una definición por nocaut, se muestran las tarjetas a ver quién ganó? Bueno, nosotros ya están escritas las tarjetas. Ya está. La victoria sobre la maldad ya fue conseguida. Por eso Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y ahí no pongo el énfasis en nuestra, pongo la palabra en fe. ¿Qué es fe? Es confiar, es descansar. ¿En quién? No en mí, en Él, en el Señor. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él ha vencido al pecado y la muerte y los ha exhibido públicamente en la cruz. Y que Él nos ha dado a nosotros su victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, sobre la muerte. Esa es nuestra victoria. Nosotros hacemos nuestra la victoria de Cristo, sacando nuestra confianza y nuestra fe de nosotros mismos y poniéndola en el Señor Jesús. Los creyentes experimentamos la victoria sobre el mundo porque nos identificamos plenamente con aquel que derrotó la maldad, el pecado, el orgullo y el egoísmo. Y entonces nuestra victoria es gozarnos en obedecer a Dios, en amarlo y en amar a los demás. Nuestra victoria es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ya lo dijo Juan, amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Esa es nuestra victoria. Ya no amar eso, amar a Dios.
Que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros tengamos claro que todas esas cosas pasan, son engañosas. Y sin embargo el pecado una y otra vez va a susurrar a tus oídos. Yo soy lindo, yo soy placentero, yo soy inofensivo. Pero cuando vos ponés tus ojos en el Señor y mirás al Señor, entendés que no hay amor mayor que el que Él te ha dado y que no hay otro a quien nosotros podamos ni debamos amar. ¿Cómo vencemos los hijos de Dios? Nuestra fe es la victoria, nuestra confianza y nuestra rendición absolutas a aquel que nos redimió. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si sos un hijo de Dios, has vencido al mundo. Porque tu pecado ha sido limpiado, porque tu corazón ha sido transformado. Venciste al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo. La fe, tu fe puesta en Cristo. Una fe que es un don de Dios, que recibimos de parte de Dios. No la fe que nosotros podamos hacer a nuestro. Y miren cómo termina el versículo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra victoria está unida, sí o sí, a nuestra fe puesta en Jesucristo como nuestro Salvador. Y acá hay una implicancia, algo que Juan no dice de forma explícita, pero está. Si nuestra fe no está puesta en Cristo, nosotros no podemos vencer al mundo. No podemos vencer al pecado, no podemos vencer a la maldad. Nosotros estamos hundidos ahí en esa oscuridad, en esa tiniebla, y no nos damos cuenta de que estamos hundidos, o justificamos que estamos hundidos, o a veces hasta queremos patalear para salir, pero no podemos, porque la oscuridad del pecado y del mundo es como una arena movediza, que cuanto más te mueves, más te hundís. Necesitas que alguien te saque. Y el único que te puede sacar es el Señor Jesucristo. No hay otro. Y entonces, o tu fe está puesta en Cristo Jesús y sos un vencedor del mundo, o no. No hay otra manera en que la maldad de este mundo pueda ser vencida. No hay otra manera en la que los hombres puedan ser limpiados de su pecado y sus afectos cambiados para que quieran seguir y obedecer al Señor y quieran amar a los demás. Nuestra fe es una fe que es un don de Dios, que descansa en quien Él es y lo que Él ha hecho. Nuestra fe nos une a Cristo de una manera inseparable y por medio de Él nosotros recibimos su victoria. Abra su Biblia, por favor, en Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28. Y voy a leerlo todo al pasaje, aunque quiero quedarme con el final. Creo que para entender el final tenemos que entender. Dice Pablo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿No nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la fe que vence al mundo. Una fe puesta en Cristo, en quién Él es, en lo que Él hizo. Él me amó. Él me sacó de la oscuridad en la que yo estaba. ¿Qué demanda de nosotros este pasaje? El pasaje de hoy une 3 aspectos de nuestra vida si somos hijos de Dios. Primero, confiar en Cristo totalmente. Segundo, amar a Dios y amar a los demás. Tercero, obedecer a Dios y a sus mandamientos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra victoria. Si somos nacidos de Dios, todos los días vamos a renovar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Todos los días vamos a decidir amar a Dios amando a nuestros hermanos. Todos los días vamos a procurar honrar y obedecer a Dios por amor, sabiendo que obedecerle no es gravoso, es un deleite. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra debilidad y miramos a aquel que es el único que puede salvarnos, ahí tenemos victoria. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo necio que es vivir de manera egoísta y miramos al que amó hasta lo extremo, nuestra respuesta a ese amor es amor a Él y a los demás. Y esa es nuestra victoria. Cuando entendemos que vivir entregados al pecado es una forma segura de caminar a la condenación, nos aferramos a la mano de aquel que nos guía por sendas de justicia, que nos santifica por su palabra. Cuando el amor que hemos recibido del Señor nos transforma para desear agradable. Esa es nuestra victoria. La única manera en la que nosotros podemos experimentar la victoria en nuestras vidas es haciendo nuestra la victoria de Jesús el Cristo. Termino con una cita de un comentario que dice: la fe que trae salvación es una fe viva, que da evidencia de una relación íntima con Dios. Esta fe es más que el asentimiento intelectual a ciertas doctrinas. Es la entrega total del ser, de la naturaleza moral y espiritual al Hijo de Dios. Rendirnos a Cristo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Rendirnos a Él por amor, en respuesta a su amor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra victoria. Amén.